Viernes 1 de agosto, comenzamos un nuevo mes, agosto, mes de los vientos en Colombia, ¿no? El mes de las cometas. Y vaya si lo comenzamos con un fresquito después de ver el ridículo que hizo Álvaro Leiva. Y como siempre, Gustavo Petro tenía razón. Ahora hablaremos de eso. Hoy, 1 de agosto, entonces, se están cumpliendo 1090 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos, como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y por supuesto que le damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Bueno, hoy también estamos muy atentos, ¿no? Atentos a lo que va a ocurrir a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 9 de la noche, donde conoceremos al final cómo va a ser la condena de Álvaro Uribe. Estaremos atentos y pendientes de hacer la retransmisión de ese momento. Pero aquí, para comenzar con los entrantes, tenemos a Gonzalo Guillén. Uribe tan frentero, valiente y todo ese carretazo desgastado estará hoy en persona en la audiencia, o por miedo a ser capturado aparecerá desde una de esas caballerizas en las que ha estado escondido para seguir el juicio en su contra. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Es tan frentero Álvaro Uribe o dónde va a estar escondido, no? En una de esas caballerizas para seguir el juicio en su contra. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Y respecto a esto también y al juicio de Álvaro Uribe, estábamos pendientes, ¿no? O estamos pendientes de esa cadena, de esa ola de demandas que esperamos por parte de los abogados en contra de Abelardo de la Espriella. Vimos en videos anteriores cómo Elmer José Montaña puso denuncia. Hemos visto también a Luis Guillermo Pérez, que también instauró una denuncia. ¿Qué dice Luis Guillermo Pérez? Como entrante, como aperitivo. La denuncia penal en contra de Abelardo de la Espriella la radiqué personalmente el día de ayer y virtualmente el día 29 de julio. He ampliado la denuncia al delito de instigación a delinquir, artículo 348 del Código Penal. En distintas declaraciones ha seguido insistiendo en que en la izquierda es un cáncer y que hay que extirpar, reincidiendo en su apología del genocidio contemplado como delito en los artículos 101 y 102 del Código Penal. Justamente esta denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, justamente por hacer apología del genocidio. También voy a ampliar la denuncia penal por instigación a delinquir, por las amenazas proferidas. De igual manera, en esta denuncia que radiqué también el día de ayer, virtualmente ante la Fiscalía General de la Nación, estoy llamando como expertos a que declaren en este proceso a Federico Andreu Guzmán, también al sacerdote jesuita Javier Giraldo y de igual manera al juez Baltasar Garzón. Lo mismo que a todos los partidos políticos, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Partido Comunista y las organizaciones sociales concernidas con esta amenaza del señor Abelardo de la Espriella. Así que esperamos, señora fiscal Luz Adriana Camargo, que en debida diligencia ante la gravedad de los hechos haya una pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Pues muy bien que se amplíe esa denuncia. Como dice también Gonzalo Guillén, el mamarracho Espriella ahora habla como un sicario para anunciar que destripará y aniquilará a todas las personas que sean de izquierda. Vamos a ver qué ocurre también entonces en torno a esas denuncias. Ya conocemos de dos, ¿no? Me imagino que de pronto aparecerán muchas más. Bueno, otra cosita que tenía antes de comenzar y de ir con la noticia que nos tiene a todos con un fresquito y que tiene muchas lecturas, me refiero a la retractación de Álvaro Leiva allá en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a la cual pertenece Catherine Miranda. Ahí hay que hacer un frenazo, eso ahorita. Ayer recibí un mensaje, un comentario que me decía, oiga,
la Corte Suprema no puede meterse en temas internacionales y tiene toda la razón, tienen toda la razón. Me refiero al comunicado que emitió el día de ayer la Corte Suprema y dijimos acá que como dijo Gonzalo Guillén, que nos parecía un comunicado incompleto, un chorro de babas. Por un lado, Gonzalo Guillén decía, no se nombra a la jueza Sandra Heredia. Y por otro lado, no vimos en ningún momento ninguna alusión, ¿no?, a ese tema de los Estados Unidos y la forma como han intentado o están presionando al sistema judicial en Colombia. Decíamos nosotros que la Corte no vimos en ese comunicado ningún manifiesto respecto a esa situación que se está dando, ¿no? Entonces es un comunicado correcto, chorro de babas, incompleto. Porque esa amenaza a jueces desde los Estados Unidos no es una simple injerencia indebida. Es una amenaza abierta al principio de soberanía judicial. Este post lo tomé ayer en el video. El llamado efecto visa busca disciplinar cortes a punta de castigo migratorio grave. Ese post lo tomé ayer para hablar de ese comunicado, ¿no? Y decíamos acá, tiene razón. Entonces en el comentario me decían, y perfecto, esos debates me encantan, me decían que la Corte no puede meterse en asuntos internacionales, porque la embarra, pues. Y tiene razón el comentario del día de ayer. Ali Jesús Palomino me lo envió. Entonces, pero la Corte sí se puede pronunciar. Entonces me puse a averiguar y tengo acá un texto que saqué de la inteligencia artificial. Ahora todo, ¿no? El buscador directamente te manda a la inteligencia artificial. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, tiene la competencia para pronunciarse sobre asuntos que afecten la independencia y la autonomía judicial en el país, incluyendo intentos de injerencia extranjera en sus decisiones judiciales. Entonces, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, tiene esa competencia para pronunciarse, ¿no? Habla aquí la inteligencia, habla lo que averigüé del comunicado que emite precisamente el 31 de julio del 2025. Sin embargo, la Corte no tiene competencia directa para intervenir. Ese es el punto que me hacía ver Ali Jesús. Y tiene toda la razón, querido Ali. Sin embargo, entonces, la Corte no tiene competencia directa para intervenir en asuntos internacionales o tomar medidas legales contra estados extranjeros, ya que esto corresponde al ámbito de las relaciones internacionales manejado por el Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su pronunciamiento se limita a defender la soberanía judicial interna y rechazar cualquier presión externa que busque influir en sus fallos. Si la interferencia implicara tratados internacionales o derechos humanos, la Corte Constitucional podría tener un rol complementario revisando la constitucionalidad de acuerdos o decisiones. Entonces, ese punto lo complementamos con lo que nos dijo, precisamente nos escribió el querido Ali Jesús, pues dejamos entonces ese punto también claro, ¿no? Porque viendo lo que está ocurriendo en Brasil, pues el Tribunal Supremo de Brasil se pronuncia sobre su competencia exclusiva tras sanciones de los Estados Unidos a Juez de Moraes. También vimos en México unos pronunciamientos por parte de los tribunales supremos, las altas cortes de esos diferentes países. Entonces lo que decíamos en el comunicado era esto precisamente que habla Gustavo González, ¿no? Ese llamado efecto visa que hace que todos estén arrodilladitos, ¿no? A punta de castigo migratorio. Nos parece también, como lo dice Gustavo González, nos parece algo muy, muy grave, ¿no? Ahora, que la Corte, eso ya será otro tema, ¿no? Pero con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que pasa, ya vamos a pasar al tema de Leiva, no podemos olvidar ese lobby que hicieron congresistas
en los Estados Unidos, dándole visibilidad, congresistas, políticos, ahí vemos, dándole visibilidad y credibilidad a la nefasta, asquerosa o a las asquerosas cartas de Álvaro Leiva. Esto es gravísimo y esperamos, ¿no?, un pronunciamiento de la Corte, porque lo que fueron a hacer estos personajes en los Estados Unidos es muy grave. Y ojo, que le dieron credibilidad, visibilidad, y con ese argumento, lo decimos porque con ese argumento Díaz Balar, Marco Rubio, han atacado la justicia, han atacado el gobierno, han atacado la dignidad del país, la dignidad de nuestro presidente, lo que nosotros elegimos, lo han pisoteado. Entonces esperamos también un mínimo pronunciamiento de la Corte. Ahora, las declaraciones de Álvaro Leiva se dieron en esa comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Quién dio de esa Cámara, de esa comisión, quién le dio visibilidad? Borró los posts, presuntamente. Porque yo vi posts donde esta mujer atacaba directamente al presidente, incluso pidiendo exámenes toxicológicos, al igual que María Fernanda Cabal, al igual que periodistas, al igual que Álvaro Uribe en el último ataque que le hizo al presidente Gustavo Petro. Entonces, esa mujer, Catherine Miranda, pertenece a esa comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, donde Álvaro Leiva fue y le tocó echarse para atrás. Cobarde, sinvergüenza. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Cuáles serán los pronunciamientos de esa Corte? Y recordemos que en esa comisión está la investigación también contra la campaña de Gustavo Petro, ¿no? También recordamos, por supuesto, el papel de Efraín Cepeda en todo esto de Álvaro Leiva. Aquí tengo una prueba. Mario Díaz Balar parece que está de nuevo bajo las influencias de drogas, alcohol o ambos. Díaz Balar ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes. ¿Ah? Esto amerita, por supuesto, una investigación y un pronunciamiento. Y entonces ahora sí nos vamos directamente, preciso, termino el video, estoy editando antes de acostarme, entonces dejo preparado lo del día siguiente. ¡Pras! Gonzalo Guillén publica la gran noticia. Y me encanta que haya sido Gonzalo Guillén el que la haya publicado y la ha reposteado el propio Gustavo Petro. Última hora. Leiva se retractó en diligencia judicial de sus acusaciones públicas contra el presidente Gustavo Petro, publicado por La Nueva Prensa. Me alegra. La Nueva Prensa, la verdad sea dicha. Leiva se retracta entonces en diligencia judicial de sus acusaciones públicas contra el presidente Gustavo Petro. En declaración juramentada en la comisión de acusaciones, el ex canciller reconoció que carece de pruebas y testigos para sostener sus acusaciones públicas contra Petro. Leiva ahora será llamado por la Fiscalía a una audiencia de conciliación en la que se le pedirá que se retracte de manera pública para evitar un juicio en su contra. Recordamos la portada de semana, ¿no? Leiva así era que hacía, ¿no? Y es que qué fresquito de verdad, qué fresquito, bro, y esperamos que se tomen acciones. Álvaro Leiva, de 83 años, se retractó el martes durante declaración juramentada ante la comisión de acusaciones de los señalamientos que hizo contra el presidente Gustavo Petro, al que en 3 cartas públicas de su autoría acusó de drogadicto. Detalles de la declaración de Leiva fueron entregados a La Nueva Prensa por fuentes de la comisión de acusaciones que pidieron, por favor, no ser identificadas. Leiva reconoció que jamás vio al presidente consumir drogas ni tampoco vio que estuviera drogado. Se limitó a decir que únicamente lo ha visto tomar licor en reuniones sociales y reconoció que carece de pruebas y testigos idóneos para sostener que lo hubiera visto borracho. La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación preliminar con base en las cartas públicas de Leiva, quien fue el primero en declarar. La defensa del presidente Gustavo Petro pidió cerrar el caso por falta absoluta de elementos probatorios legítimos. Leiva reconoció que carece de pruebas válidas para sustentar sus acusaciones contra el presidente y nada más aportó
comentarios y ataques al mandatario que recogió de distintos medios de la oposición sin ninguna clase de comprobaciones. Leiva también dijo poseer la hoja médica de Petro, pero no quiso explicar cómo la obtuvo y tampoco la presentó. No obstante, amenazó con publicarla en una posible carta. Leiva fue retirado de la Cancillería por parte de la Procuraduría para que lo acusa de haber participado de manera protagónica en el sonado caso de los chanchullos de los pasaportes y al verse por fuera y estar separado del negociado le pidió al presidente que nombrara canciller a su hijo, Jorge Leiva, según ha declarado el presidente Gustavo Petro. La defensa del presidente le preguntó a Leiva por qué no había instaurado denuncias en vez de promulgar cartas abiertas y no supo dar tampoco las explicaciones. Por otro lado, los abogados del presidente Gustavo Petro elevaron denuncia penal contra Leiva en la Fiscalía General de la Nación y el ex canciller será llamado en breve a conciliar para evitar un juicio penal en su contra por calumnia agravada, injuria agravada y otros delitos. No sabemos si el gobierno, el presidente, está en disposición de conciliar. No sabemos si se limitará a pedir una retractación pública. Eso lo estaremos esperando, pero grave, ¿no? Grave, y lo más grave es la forma como actuaron otra vez, lo volvemos a decir, los medios, los nefastos medios de comunicación. ¿Cómo divulgaron esto? ¿Cómo se prestó para todo lo que se ha dicho? Yo incluso por ahí tuve un rifirrafe con una publicación de un amigo en Bucaramanga de esa imagen después de esas cartas de Leiva y varias publicaciones en WhatsApp de Gustavo Petro consumiendo drogas. Eso me acuerdo que tuve ese rifirrafe, o sea, me parecía tan increíble todo eso y vea, increíble y degradante la forma como atacaron y como se les ha dado la gana, han seguido hablando, diciendo. Por ahí vi el 1 de junio, volvieron a lanzar otro post, ayer buscando post antiguos, volví a ver uno, el 1 de junio de este año, lanzaron también un post que daban por muerto a Gustavo Petro, así como lo ha dicho varias veces en sus discursos. Y sí, verdad, el 1 de junio, y lo dan como exclusiva, y tuvo réplicas, muchas más réplicas, por supuesto que cuando se anuncia alguna construcción de una nueva universidad o algo, lo que hablábamos ayer en el video, ¿cómo es posible que todas estas publicaciones de parte del ministerio que ayudan a combatir esa desinformación no tienen movimiento? 30, 40 reposts, algo que debería tener muchísima divulgación, y eso yo me pongo a repostear y por allá otro lo coge y entonces ahí se activa un poquito, se mueve un poquito, porque de verdad es increíble lo que vemos con esas noticias importantes, las noticias hermosas. Poca divulgación. En cambio, cosas amarillistas, por supuesto, eso siempre va a tener su buena cantidad de likes y de visualizaciones. Entonces, quedamos con eso. De una me fui a buscar a Levi. ¿Qué dijo Levi? Entonces, el viejo golpista HP de Leiva terminó retractándose de todo lo que dijo de Petro y toda la bulla que hicieron los periodistas mercenarios de los medios de los banqueros. Por eso es que nadie respeta a esos peseteros de mierda. Es que sí. Han Wen-san. Álvaro Leiva se retractó de sus acusaciones contra el presidente. Tenaz llegar a la vejez a hacer ridículos de ese tamaño. Leiva reconoció que jamás vio al presidente consumir drogas ni tampoco vio que estuviera drogado. Se limitó a decir únicamente que lo ha visto tomar licor en reuniones sociales y reconoció que carece de pruebas y testigos idóneos para sostener que lo hubiera visto borracho. Miles de posts se han enviado después de esta investigación y de este artículo que publica La Nueva Prensa. Toda la oposición, Leiva, la oposición, todos quedaron en ridículo y, como lo decimos una vez más, el tiempo, no el periodicucho el tiempo
le da la razón a Gustavo Petro. Mire, aquí tengo un post de Jubilado, de abril del 25. Pues al ver el discurso del presidente hoy en soledad, queda uno con la sensación de que Gustavo Petro le da la razón a Leiva. El abogado de Gustavo Petro: no logro comprender por qué Noticias RCN difundió una versión de los hechos que no corresponde a la realidad procesal sobre lo que dijo Álvaro Leiva. ¿Qué buscan? ¿A quién dirigir su informe? ¿Por qué la anticipación de decisiones que legalmente me parecerían imposibles dadas las respuestas de Álvaro Leiva? Tampoco resulta entendible que se haya filtrado información reservada, aun cuando es público y verificable que presenté denuncia formal ante la Corte Suprema contra el representante ¿cómo se llama? Carlos Cuenca Chaus. Por esto, precisamente, ¿qué clase de proceso legal permite que la verdad se desdibuje en los medios o que asuntos tan delicados se conozcan no por las autoridades, sino a través de Gonzalo Guillén, la Nueva Prensa? La verdad que expuso Álvaro Leiva en la audiencia no puede ser ignorada ni tergiversada. Es una verdad inexorable que exige un tratamiento con respeto, legalidad y total transparencia institucional. Esa es la reacción de Alejandro Carranza, como lo sabemos, el abogado de Gustavo Petro. Pero ojo, los medios. Miren este caso. La doctora Sweetie postea: ¿para cuándo una demanda por injuria, calumnia y difamación, Gustavo Petro? No sé cómo diantres tolera tanta mentira. Cita Armando Armolelli: cuando alguien es capaz de decir a través de los canales de Noticias RCN una calumnia del tamaño del mundo, como lo hizo esta bodeguera Maritza Aristizábal, es para que la expulsen de inmediato. No se puede asesinar de ese modo a la verdad y al mismo tiempo burlarse de la audiencia. Excanciller Leiva, mire lo que publica. Excanciller Leiva ratificó en comisión de acusaciones todas las denuncias hechas por el presidente Petro en sus explosivas cartas, y no solo eso, dijo que tiene pruebas de episodios similares en Chile, España, Reino Unido e Italia. Todo el mundo pregunta: ¿y la FLIP? No, la FLIP no puede censurar contenidos. La FLIP está dedicada a proteger a los periodistas. Pero aún así los vemos. Es que eso es lo paradójico, ¿no? No pueden censurar contenidos, pero entonces ellos sí pueden publicar cosas. Por allá hemos visto, ¿no? En artículos, en Semana, en el Portalucho, ese cambio, ¿no? Ellos sí pueden, atacando al gobierno, ¿no? No, claro que pueden publicar artículos, por supuesto, atacando al gobierno. De la misma forma que lo hacen los medios sinvergüenzas y que hace rato cruzaron la línea roja, ¿no? No se puede asesinar de ese modo la verdad y al mismo tiempo burlarse de la audiencia. Se pasan por la fajita la Constitución, eso que el espectro, eso no lo pasamos también por donde sea. Miren el tamaño de mentira de esta disque periodista. Grave, muy grave. Y volvemos a Álvaro Uribe, que fue uno también, lo hizo en los últimos días, en ese ataque que le envía a Gustavo Petro insinuando que estaba drogado y que se hiciera un examen de toxicología. Entonces volvemos con Álvaro Uribe, que hoy estamos pendientes, como lo dijimos al principio del video, pendientes de que se sepa cuál va a ser la condena en torno al Matarife, ¿no? ¡Ah! ¡Qué momento! Pero más paticas que le salen a Álvaro Uribe, casos que quedan por ahí pendientes, ¿no? Y muchos que esperamos que esto dé la puerta para que se hagan investigaciones en temas mucho más, que esto no queremos decir que no sea grave, soborno a testigos y todo este tema, fraude procesal, ¿no? Pero hay muchas investigaciones también que queremos que avancen, ¿no? Y ya sabemos a qué nos referimos. Entonces otra patica, que Díaz también, así como habló y mandó a Gustavo Petro a un examen de toxicología, también hablaba y se puso el pecho, ¿no? Por Andrés Peñate, el exdirector del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe. Eso es una persona honorable, decía Uribe prácticamente, ¿no? El exdirector del DAS. Pues ¿qué pasó? Pues la fiscalía lo acusó
acusó a Andrés Peñate, exdirector del DAS en el gobierno de Uribe, por integrar red de interceptaciones ilegales. Peñate, director del DAS en el segundo mandato de Uribe, nos vamos para RTBC, es señalado de haber hecho parte de una organización criminal que ejecutó seguimientos e interceptaciones contra magistrados, periodistas y opositores entre el año 2005 y 2008. El fiscal también aseguró que la información recabada de forma ilegal era entregada periódicamente a Bernardo Moreno, entonces director del DAPRE. Según el ente investigador, Peñate habría integrado una estructura criminal que operó desde el interior del organismo de inteligencia y tuvo como blancos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas críticos del gobierno. La acusación sustentada durante una diligencia judicial se centra en el periodo comprendido entre el 26 de octubre del 2005, fecha en que Peñate asumió la dirección del DAS, y el 23 de octubre del 2008, 3 años, cuando su sucesora María del Pilar Hurtado dejó el cargo. Ambos están señalados por la Fiscalía de haber articulado un entramado de seguimientos ilegales que operó de forma sistemática y bajo directrices compartidas. Este es el momento en esa audiencia, lo tenemos aquí. Es cuando Andrés Mauricio Peñate asume el cargo de director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y se extiende hasta el 29 de agosto de 2007, día en el que él cesa de sus funciones. No obstante, la organización criminal que se conformó, la presunta organización, prolongó su devenir, su designio criminal hasta la administración de su sucesora, es decir, María del Pilar Hurtado Afanador. Ella asumió el cargo el día siguiente a que lo dejara Andrés Mauricio como directora del DAS y estuvo hasta el 23 de octubre de 2008. Es decir, que la temporalidad que abarca este concierto para delinquir por el que se formula acusación a Andrés Mauricio Peñate Giraldo en su condición de coautor del delito de concierto para delinquir agravado, va del 26 de octubre de 2005 al 23 de octubre de 2008. Volvemos entonces al artículo de RTBC. La organización criminal que se conformó prolongó a su devenir su designio criminal hasta la administración de su sucesora, afirmó el fiscal. Lo escuchamos al explicar que Hurtado, exsecretaria general de Peñate, asumió la dirección del DAS apenas un día después de su salida y continuó con el esquema de interceptaciones. El fiscal también aseguró que la información recabada de forma ilegal era entregada periódicamente a Bernardo Moreno, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, pues las víctimas, magistrados, periodistas, líderes políticos. Entre las víctimas de estas actividades ilegales figura la fallecida ex senadora Piedad Córdoba, magistrado de la Corte Suprema interceptado desde 2007, así como periodistas y otros opositores al gobierno de la época. Algunos de los seguimientos fueron ejecutados por agentes encubiertos como Albaluz Flores Gelbes, conocida con el alias de Matajari. Este caso hace parte del amplio expediente judicial sobre las llamadas chuzadas del DAS, una operación ilegal de inteligencia que se convirtió en uno de los mayores escándalos de violación a derechos fundamentales durante la administración de Álvaro Uribe. Ya todos sabemos más o menos este caso, antecedentes judiciales del caso. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada en Colombia en 2015. Tras ser extraditada desde Panamá por su papel en estas operaciones ilegales. Bernardo Moreno también fue hallado culpable con la acusación contra Andrés Peñate, quien había sido considerado hasta ahora como un reformador del DAS. Tras su paso por el Ministerio de Defensa, la Fiscalía sostiene que la operación ilegal tuvo una continuidad planificada entre ambas administraciones y no fue producto de acciones aisladas. Así que Matarife, otra patica que le sale en medio de su andar, ¿no?, de corrupción y lo que ha sido su vida política de este Matarife. Así que vamos a ver también qué ocurre. Bueno, siguiente temita porque Ave María con el tema de los aranceles de Donald Trump. Una desinformación, yo no sé. Por un lado una cosa, por un lado otra cosa. A ver. Entramos en contexto, ¿no?
el tema de los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Ayer lanzó una ola de aranceles a todo el mundo, incluido Colombia, porque no fue solamente para Colombia, fue aquí a Europa también le mete. Aquí ya están mirando a ver cómo le van a responder, pero mandó aranceles a todo el mundo. Entonces, obviamente, la derecha empezó a acusar que era por el gobierno de Gustavo Petro. Muchas personas también decían, oiga, que es por el caso de Uribe, en fin. Una cantidad de desinformación diciendo que los aranceles de Estados Unidos a Colombia iban a aumentar al 20%. Entonces lo que hicimos es irnos a buscar el fact-check de la Casa Blanca, una página web de la Casa Blanca. Aquí está. Hoja informativa: el presidente Donald Trump modifica aún más las tasas arancelarias recíprocas. Esto es de la Casa Blanca. Reestructuración de comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses. Repito, esto es comunicado de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modifica las tasas arancelarias recíprocas para ciertos países con el fin de abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de los Estados Unidos. Esta decisiva acción refleja los continuos esfuerzos del presidente por proteger a los Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía, garantizando relaciones comerciales justas, equilibradas y recíprocas que beneficien a los trabajadores, agricultores y fabricantes estadounidenses y fortalezcan la base industrial de defensa de los Estados Unidos. El 2 de abril, el presidente Trump anunció un arancel adicional del 10% para todos los países y para los países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales. Anunció aranceles adicionales más altos individualizados para cada país que entrarán en vigor el 9 de abril. Han pasado muchas cosas desde entonces. Por ejemplo, varios países han acordado o están a punto de acordar acuerdos comerciales de seguridad importantes con los Estados Unidos. Algunos países a través de negociaciones han ofrecido términos que, a juicio del presidente, no abordan suficientemente la emergencia nacional que declaró el 2 de abril. Algunos países ni siquiera han negociado con los Estados Unidos. Con base en esta información adicional y en recomendaciones de altos funcionarios, entre otras cosas, el presidente ha determinado que es necesario y apropiado modificar las tasas arancelarias recíprocas para ciertos países. Los países enumerados en el anexo del decreto ejecutivo estarán sujetos al arancel allí especificado. Los países no incluidos en el anexo estarán sujetos a un arancel del 10%. Este es el detalle de ese comunicado que, repetimos, emite la Casa Blanca. Y nos vamos entonces para la página o la cuenta de la ministra de Comercio. Esto lo tengo recabado desde la noche, madrugada anterior aquí en España. El pronunciamiento de la ministra de Comercio, Industria y Turismo. De conformidad con la orden ejecutiva recientemente emitida por el gobierno de los Estados Unidos en materia arancelaria, esta disposición establece que Colombia permanece bajo la aplicación de la tarifa general del 10%. Yo me baso en esto. Me baso en lo que publica la Casa Blanca. En este marco continúan los acercamientos técnicos entre ambos países orientados a mantener las relaciones comerciales de manera armónica y constructiva. Como gobierno estaremos atentos a cualquier pronunciamiento adicional que surja de las autoridades estadounidenses. Esto lo publica el día, aquí en Colombia, en España, las 3:14 de la mañana, o sea, a las 8 de la noche, allá en Colombia, del día de ayer. Me voy otra vez a la página a ver si hay algún pronunciamiento diferente, si ha cambiado este tema. Entonces no lo veo por ningún lado, simplemente veo lo que leí: pronunciamiento de la ministra de Comercio, Industria y Turismo. Nos tenemos que basar en fuentes reales y confiables, ¿no? Entonces aquí he tratado de mostrar lo que he visto, como lo vimos en un comunicado de la propia página de la Casa Blanca y el comunicado por parte de la ministra de Industria y Comercio. Que se sepa, esto es, como lo leímos directamente, es para muchos países esta decisión que ha tomado Donald Trump, y muchos países también están respondiendo y piensan responder, como es el caso, lo estábamos viendo y escuchando en noticias aquí en España, pues también están hablando del tema, por supuesto. Vamos a ver entonces cuáles son las respuestas que se dan ante este incremento de aranceles. Repetimos, como al mundo entero, a Brasil también le subió bastante, eso también lo vimos por ahí. Así que
obviamente los países van a responder y esto empieza otra vez esa guerra comercial, ¿no? Mientras todo eso ocurría, ayer vimos a Gustavo Petro. Vean la imagen. Espérela ampliamos, ¿no? Espérela ampliamos para ver el gesto de Gustavo Petro en ese encuentro, como lo digo, mientras eso ocurría, ese encuentro que se dio con el encargado de negocios, que estoy aquí ampliando la foto, con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John McNamara. Entonces ahora sí, veamos la foto a la posición de Gustavo Petro en esta imagen. ¿Ah? ¿Cómo lo mira? Listo, pero muy cordial. Una agradable y larga conversación publica Gustavo Petro en su cuenta de X. Armando Benedetti también estuvo presente en esa reunión, acompañando al presidente Gustavo Petro en su encuentro con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Vemos otra vez la imagen de Gustavo Petro. Aquí vemos a Benedetti, aquí vemos a McNamara, aquí vemos otra vez a Benedetti. ¿Qué más hay publicado al respecto? Página de la presidencia, el presidente Gustavo Petro se reúne a esta hora y publica, y aquí vemos otra imagen del presi. Que ayer estaba, ¿no? Ahora lo vemos también y me adelanto un poquito. Mientras unos reciben condenas, el presi recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Lanús, de Argentina, donde fue profesor, o es profesor honorífico. Ahora veremos eso, ¿no? Y aquí vemos a McNamara en ese encuentro que se dio precisamente el día de ayer. Así que, ojo con la desinformación. He buscado, venga a ver, me voy de una vez, a ver si Gustavo Petro se ha pronunciado con respecto al tema de los aranceles. Hasta cuando vi, antes de sentarme aquí a grabar este video, no había algún pronunciamiento. Muestre, a ver, sin embargo, es temprano en Colombia. No, agradable y larga conversación, Banco de la República, que por allá lo vemos, doctorado, en fin, eso ya vamos viendo lo que esos son temitas que tengo aquí preparados. Listo, entonces, ojo entonces ahí con la desinformación y esperaremos entonces algún pronunciamiento por parte de Gustavo Petro en el tema de aranceles. Pero repetimos, es a nivel mundial. Por aquí, como digo, se ha hablado bastante en esta mañana del día de hoy, con el cual empezamos agosto, empezamos con esa guerra comercial, la que así titularon por ahí también en un medio español. Bueno, volvemos a Colombia. Bueno, sigamos en Colombia. No nos hemos ido de Colombia. Bueno, yo sí, ustedes allá, los que están en Colombia. Qué envidia. Tasas de interés, otra vez. Vuelve y juega. A ver, ¿qué tomamos acá? Tengo aquí la declaración del Ministerio de Hacienda, pero vamos a tomar a Gustavo Petro. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, le respondió a Gustavo Petro que no toma decisiones con criterios políticos y menos de corto plazo. El Banco de la República ha bajado significativamente las tasas de interés desde hace 1 año y medio. Sería difícil argumentar que lo ha hecho por razones políticas. Ha sido porque había el espacio para eso. Escuchemos entonces esas palabras. Comentarles con todo el respeto que merece el señor presidente de la República, que la Junta del Banco toma sus decisiones con base en información, en criterios técnicos y en bien de la nación, así como lo manda la Constitución. No toma sus decisiones con criterios políticos, y menos con criterios políticos de corto plazo. Las decisiones se han tratado de explicar en este foro, se han tratado de explicar mediante los muchos mecanismos de comunicación que tiene el Banco de la República, en los informes al Congreso, y esas explicaciones incluyen el hecho de que, curiosamente, surge esta discusión después de que el Banco de la República ha bajado de manera significativa durante 1 año y medio las tasas de interés. Las tasas de interés vienen bajando desde diciembre del año 2023, se ha reducido el ritmo al que están bajando, pero lo vienen haciendo y sería difícil argumentar que lo ha hecho por razones políticas.
Lo ha hecho porque considera que había espacio para eso. Se ha hecho en el marco de una inflación que, con la política monetaria restrictiva que ha tenido el Banco de la República, es una inflación que ha caído de manera significativa. Empezamos por encima del 13.4% y estamos en el 4.8%, pero tenemos una meta de llegar al 3% y a esa meta le estamos apuntando, que es lo que se ha definido por parte de la Junta del Banco de la República como el cumplimiento del mandato de defender el poder adquisitivo de la moneda. Todo ha bajado, todo, pero las tasas de interés no pueden bajar más, ¿no? Entonces ahí viene la respuesta de Gustavo Petro también, que le dice lo siguiente: no es cierto lo que dice el gerente del Banco de la República. Y recordamos, ¿no? ¿Cómo le contesta al presidente, ¿no? ¿Cómo llegó a emitir una sugerencia, entre comillas, a la Corte Constitucional para que la reforma pensional no se implante o se tarde en implantar, ¿no? Inmediatamente salió Ibáñez, 17 pruebas más, 17 notificaciones que tienen que sustentarse, ¿no? O que tienen que solucionarse. Entonces, no es cierto lo que dice el gerente del Banco de la República. Han bajado las nominales, pero no las tasas reales, que son las que interesan. Eso estanca ramas productivas como la vivienda y enriquece más a los ricos del país, que sin trabajar reciben mayores rentas del Estado. La inversión a largo plazo se estanca. Al Banco de la República. Y el ministro de Hacienda, ahora sí, que dijo, por aquí lo tenemos, aquí está. Nacional quiere manifestar su desacuerdo e incomodidad con la decisión tomada por 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República en el sentido de mantener la tasa de interés en 9.25. El gobierno propuso una reducción de la tasa con el fin de atender las dinámicas de la economía y fundamentalmente sustentado en que hemos logrado una reducción significativa de la inflación. Hemos llegado al 4.82% en junio, con una evidente reducción de la tasa de inflación respecto a los meses precedentes. Hemos logrado avances en el sector agrícola, avances en el sector terciario, hay desarrollos en la dinámica de sectores como el turismo, pero insistimos en la Junta en la necesidad de producir estímulos mayores al sector manufacturero, y esto no fue atendido por este grupo de miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Hacemos un llamado a la Junta Directiva del Banco de la República a que este tema sea replanteado en la próxima sesión de la Junta, en donde tenemos ya pocas oportunidades de ajustes en la tasa de interés para llegar a los objetivos de referencia que se han planteado en las metas del ministro de Hacienda. Oiga, pero no sé si a ustedes les parece, aquí lo hemos hecho varias veces, esto parece un déjà vu, ¿no? Todos los ministros han pasado por esa mesa, por ese escenario ahí, esas ruedas de prensa, y dice lo mismo, ¿no? El ministro, el gobierno, pidiéndoles, prácticamente suplicándoles, pues, y no. Aquí hemos hecho los videos, un resto de videos, donde vemos esa imagen. Diferentes ministros. Y el argumento, el de siempre, ¿no? El argumento, el de siempre. Ahí escuchamos entonces a Germán Ávila Plazas y escuchamos cuál es la posición del gobierno luego de que la Junta del Banco de la República decidiera mantener esa tasa en el 9.25%. Y hace un momento lo dije, ¿cómo olvidar, no? Esa sugerencia del Banco de la República pasándose, que nos pareció muy grave, incluso el presidente también, Gustavo Petro, lo dijo, que sugiriendo que la reforma pensional todavía no se ponga en marcha y no entre en funcionamiento, no entre en vigencia.
Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Y entonces, tocando ese tema que le pide al magistrado Ibáñez, que todavía la reforma pensional no se ponga en marcha, pues recordamos eso. Entonces nos sirve como de enlace al siguiente tema, y aquí traigo a la senadora Aída Bella. 2.5 millones de adultos mayores en Colombia esperan su pensión, mientras el magistrado Jorge Ibáñez de la Corte Constitucional mantiene en el limbo la reforma pensional que ya reaprobó el Congreso. Cada día de retraso son más abuelos con hambre y sin qué comer. Y cita el portal del partido Unión Patriótica. Hernán Camacho, en Colombia, donde la desigualdad golpea con crudeza a los más vulnerables, la lentitud deliberada de algunos funcionarios puede ser una forma de violencia institucional. Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional, parece encarnar esa realidad. A pesar de que el Congreso de la República aprobó en sesiones extraordinarias la reforma pensional, una iniciativa crucial para aliviar la pobreza de 2.5 millones de adultos mayores, Ibáñez, encargado de avalar su constitucionalidad, mantiene en el limbo una medida que podría significar la diferencia entre comer o pasar hambre para cientos de miles de colombianos. Ibáñez se presenta como un jurista riguroso, apegado a las formas y a la tradición legal. Pero en un país como Colombia, donde el hambre no espera, el excesivo celo por los procedimientos puede convertirse en una herramienta de obstrucción, el palito. Mientras él revisa con meticulosidad cada coma de la reforma, mientras cada mes recibe un salario de congresista, es decir, más de 50 millones de pesos, millones de ancianos, muchos de ellos sin ingresos, sin familiares que los apoyen y sin accesos a servicios básicos, siguen esperando el bono prometido por el gobierno de Gustavo Petro y que está trabado en el despacho de Ibáñez. No es la primera vez que Ibáñez actúa como un dique a los avances sociales. Su trayectoria está marcada por decisiones que, bajo el argumento del rigor jurídico, terminan protegiendo intereses establecidos. Aunque su fallo contra Odebrecht fue celebrado, no surgió de un compromiso con la justicia social, sino de una amplificación estricta y hasta fría de la ley. Mientras tanto, su ambigüedad frente a derechos como el matrimonio igualitario o la eutanasia revela una visión conservadora que solo acepta los cambios cuando ya son irreversibles. Ahora, con la reforma pensional, su dilación parece responder más a una resistencia ideológica que a un análisis jurídico imparcial. Si realmente creyera en el espíritu social de la Constitución, entendería que los derechos no pueden esperar eternamente en los escritorios de los magistrados. Repetimos, tomado y citado por la senadora Aída Bella, el portal del partido de la Unión Patriótica. Me gusta este portal, como le están dando, lo están reviviendo, no estaba en ningún momento muerto, sino que están actualizando información, en fin, eso me gusta porque queremos recurrir a medios, a páginas web diferentes, no tener que recurrir a los medios y a las páginas de esta gente, de verdad. Definitivamente eso es algo que trataremos en lo que más podamos. Eso es una de las cosas que yo hago siempre que preparo cada material. Buscar en otros medios, pero muchas veces también otros medios termina citando a ese medio. Pero bueno, es diferente ver ahí a esos. Entonces estamos en esa campaña de no publicar noticias leídas o tomadas de esos medios. Pero repito, a veces es casi imposible porque no se ve una actualización real en la página web, así como en los medios audiovisuales, en la página web, textos, tardan un pelín en colocar las noticias para poder reaccionar. Y repito, eso sería también una estrategia que le daría, por supuesto, mucha más visibilidad a RTBC, a Radio Nacional de Colombia, en fin. Ahí vamos, ya poco a poco, pero sí, falta ese tiempito para poder lanzar la noticia inmediata con respaldo de los medios, no de esos medios del gobierno. Listo, pues así llegamos entonces a las ñapitas, empezando este mes de agosto, ¿no? Mes de los vientos, y sentimos un fresquito, como decimos. Primer ñapita. Y véanlos, esto es... Ay, Dios. Publica Juanita Gobertus.
Ella, recordamos, ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch en español. Pues publica esto, vean esto, los ídolos de aquellos. El Salvador, el partido de Bukele impulsa una reforma constitucional express para permitir la reelección presidencial indefinida. Ay, Dios. Están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder y termina en dictadura. Ahí le faltó, ¿no? Le faltó nombrar en Colombia, ¿no? Aquellos que están revolcándose por allá esperando condena. ¿Cómo fue que hicieron la reelección? Ese detalle también le vendría bien a ese comunicado que emite Juanita Gobertus. Le vendría bien, ¿no? Siguiente, ñapita, ¿qué tal eso? Ese es el que admiran, Bukele. Reelección indefinida. Siguiente, Gonzalo Guillén. El hijo de Uribe pide que Estados Unidos persiga y extradite a su papá con toda la banda. ¿Qué dijo? Colombia y Estados Unidos, lo publica Tomás Uribe Moreno. Colombia y Estados Unidos deben cooperar para extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico. Claro que sí. Es necesario que fiscales y jueces colombianos y estadounidenses cooperen para extraditar a los determinadores políticos del auge en la producción de polvo blanco. Debemos impedir. Total, entonces, el hijo de Uribe pide que los Estados Unidos persiga y extradite a su papá con toda la banda. Garzón. Siguiente ñapita, felicitaciones, Gustavo Petro y Tutu. Y repito, mientras a Gustavo Petro, y hacemos aquí, he recibido un título de doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Lanús, de la Argentina, de la que soy profesor emérito. Es profesor, pero dije, ¿era? No, es profesor emérito. Uy, presidente. Ahí vemos el post. Mientras al presidente le dan un título de doctorado honoris causa, a otro que le están dando, está esperando condena, ¿no? Qué fresquito, qué fresquito. Uno recibe condenas y a ese es el que dizque llaman el gran colombiano, como lo dice Robertiño, ¿no? Ay, payasos, de verdad. Título, entonces, muestre a ver. En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, otorgado por su rector, Daniel Bossani. Es un reconocimiento que genera gratitud en el corazón, en el alma. Argentina y Colombia tienen una amistad entre pueblos. Esa amistad nos ha llevado a juntarnos en muchos momentos de la historia, expresó el presidente Gustavo Petro. Aquí tiene musiquita, pero ahí vemos el momento. La Universidad Nacional de Lanús hará entrega doctorado honoris causa al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La hace la entrega al señor rector de la Universidad Nacional de Lanús, doctor Daniel Bossani. Agradecimiento. Siempre es un reconocimiento que genera gratitud en el corazón, en el alma. Argentina y Colombia tienen una amistad, sus pueblos. Esa amistad nos ha llevado a juntarnos, hay productos de la historia. Para nosotros como Universidad Autónoma nos permitimos tener esta distinción. Estamos muy complacidos por esta distinción que presidentes hermanos latinoamericanos. Así que bueno, simplemente eso. Agradecer la posibilidad de poder llegar hasta aquí. Ahí vemos al presidente Gustavo Petro entonces con ese recibimiento de un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Lanús. Siguiente ñapita, Cecilia Orozco Tascón.
El exdefensor del pueblo de Duque, Carlos Camargo, y hoy candidato a ser magistrado de la Corte Constitucional, nombró a familiares de 10 magistrados de la Corte Suprema. ¿Cómo? El exdefensor del pueblo de Duque, Carlos Camargo, y hoy candidato a ser magistrado de la Corte Constitucional, nombró a familiares de 10 magistrados de la Corte Suprema. Ahora, estos beneficiados de Camargo lo escogerían para la terna de la que elige el Senado. Tú me das puestos, yo te devuelvo con un buen cargo. ¿Ah? Esto lo publica Cecilia Orozco Gascón. Pasó la constituyente, pasó la reforma política, pasó la reforma a la justicia y vuelve y pasa la constituyente. Ah, vean eso. Corte Constitucional, ¿no? Listo. Muy bien. Siguiente ñapita. Volvemos a traer a Felipe Harman. Recuperamos 930. Sigue por allá el terror de todos estos latifundistas. Recuperamos 930 hectáreas más en Tierra Alta, Córdoba, en la hacienda La Macarena. Tierra entregada. Ayer es la tierra entregada por Macaco, esta vez es la tierra entregada. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Pues por Salvatore Mancuso, para reparar a las víctimas, pero que por años había sido acaparada ilegalmente. Una más. ¿Esto estará saliendo por allá en esos medios? No, seguro que no. Seguro que no. Por ahí me dijeron, oiga, investigue con el tema del huérrimo, investigue qué tal. Y por ahí ocurrió algo, ¿no? En 2024 lo traeré en otro momento, en otro video que Uribe recordamos que tuvo que entregar unas tierras porque que estaban en la mitad pues del ubérrimo, y esas tierras, Laguito 2 es el nombre, ¿no? De toda esa zona. Pero sigamos con Harman. Con la fuerza pública llegamos hasta acá en apenas 15 minutos del corregimiento donde en el 2003 se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito para recuperarla y entregársela a manos campesinas que por décadas esperaron por su derecho a la tierra y la reparación a la justicia. Seguimos encontrando promesas y convirtiéndolas en resultados. Recuerda que en los videos anteriores hemos visto vallas, vea, ahí hay otra. Las vallas, el futuro es de todos. Ay, miren, vean eso, es que la valla, este predio es administrado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, aporta a la reconciliación y la paz en Colombia. El futuro es de todos, y escuchemos. Bueno, en este momento estoy en el predio La Macarena. El predio La Macarena es muy reconocido en el municipio de Tierra Alta. Fíjense ustedes, aquí estas eran las vallas del Fondo de Reparación. Este predio, que es una finca además de lujo, son 900 hectáreas de la mejor tierra de Córdoba, fue literalmente el campamento en el cual Salvatore Mancuso está articulado al expediente de Salvatore Mancuso, pues orientado incluso a las discusiones de Ralito. Estamos literalmente a 15 minutos del epicentro de las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Hoy la Agencia Nacional de Tierras también recupera este predio, es un predio de 900 hectáreas, para ponerlo a disposición también del Comité de Reforma Agraria de Tierra Alta. El presidente estuvo hace 2 años acá, hace un año, perdón. En mis inicios en la Agencia Nacional de Tierras, hoy comenzamos a materializar la entrega efectiva, fíjense ustedes, de toda esta tierra a manos campesinas. Arranca el proceso de selección, arranca la diligencia de aprehensión. Ponemos este bien fiscal a disposición de la reforma agraria. Ahora. ¿Ah? Qué buen trabajo el de Harman, qué buen trabajo, definitivamente tenemos que destacarlo, por supuesto. Ya venimos haciendo varios videos, me encanta poder publicar este tipo de videos porque no tiene la musiquita que muchas veces nos impide, a ver, por acá en Tierra Alta, Córdoba, vea, acá hay fotos. Seguimos recuperando la tierra para la reforma. ¿Cómo llega? Para la reforma agraria, y no nos vamos a detener. Tierra Alta, Córdoba, la hacienda La Macarena, 930 hectáreas, entregada en su momento por Mancuso al Estado, pero un latifundista se apropió de este predio y lo convirtió en un criadero de búfalos. También fue usada como campamento por los ex jefes paramilitares durante los diálogos de Ralito. Eso se acabó
junto a la fuerza pública, hoy recuperamos estas tierras y se las entregamos a 230 familias que van a trabajar y sembrar vida en este territorio. Y vea, ahí va con la polilla. Vean las imágenes. Sí, está con la misma camisa que tenía en el video, ¿no? Harman. Vea pues. Así se va. Y mira los búfalos, yo sí escuchaba por ahí. Hacen así, ¿no? Bueno, parece una vaca, pero por ahí escuchamos. Vea. ¿Qué tal? ¿Y estos qué? ¿Los búfalos qué? ¿Qué pasa con esos búfalos? Mire, vea. Ni una mata yuca, ¿no? Ni una mata yuca. Semejantes tierras tan hermosas, ¿no? Esos paisajes. Qué linda mi Colombia, ¿no? Bueno, ahí tienen. Una las entregó Macaco, otra la entregó Mancuso, la valla ahí puesta. El otro tenía 500 cabezas de ganado. Este no habla de cuántas. No tiene cuánto, no dice cuántos búfalos hay ahí. Eso se acabó. Bueno, recuperamos estas tierras. A 230 familias van a ser entregadas las tierras de Tierra Alta, Córdoba. Increíble. Listo. Qué bueno esos videos de Harman. Me encanta y seguiremos destacando su gran labor. Siguiente ñapita. Presidencia de la Colombia linda, de la Colombia potencia mundial de la vida. Sebastián por primera vez puede estudiar en la Universidad del Magdalena sin salir de San Sebastián de Buenavista. Hoy hace parte de los 190,000 jóvenes que acceden a la educación superior gracias al gobierno del cambio. Mejor estudiar. Muestre a ver qué dice. Hola, me llamo Sebastián Arce y les cuento que por primera vez en la historia la Universidad del Magdalena llegó a San Sebastián de Buenavista. Yo soy uno de los 190,000 nuevos estudiantes que podemos acceder de manera gratuita a la educación superior en todo el país. Mejor estudiar. Hola. ¿Mejor estudiar? Claro que sí. Mejor estudiar. Claro. Qué bueno, ¿no? Sebastián, entonces, puede estudiar en la Universidad del Magdalena sin salir de San Sebastián de Buenavista. Y eso es muy bueno que yo siempre recordaré en convención que todos eran, no, eso para Bogotá, para Bucaramanga, a estudiar. Y la familia hace ese billete, los muchachos por allá muchas veces no se adaptaban. En Bogotá hemos visto casos, ¿no? Como el bullying y todo eso a las personas de los territorios, de las regiones, cómo termina afectándole también. Muchos salen adelante. A pesar de todo eso, también hemos que decirlo, pero el esfuerzo y el sacrificio es grandísimo. Siempre dan convención, ve ahí al frente Argentina, ¿no? Los hijos, ¿dónde? En Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, lejos de sus casas, porque no hay forma de estudiar, no había forma. Entonces, pues vea, esto me parece muy bueno que se dé. Gustavo Petro, siguiente ñapita, vea, estaba en pequeñito, ahora grande, ahora otra vez pequeñito. Así va la sede de la universidad en Soacha. Gobierno del cambio. Cundinamarca es uno de los departamentos que más ha crecido en su población estudiantil en la universidad pública en este gobierno. Y ahí vemos esta imagen que ha publicado Gustavo Petro también, pues el tema de Soacha, la universidad, ¿no? Todos estos proyectos que se están llevando a cabo, que esperamos y obviamente van a terminar antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro, pero que continúe, ¿no? Por supuesto, esa es la idea, ¿no? 5586, ya lo saben, el esfero, ya saben, elecciones a Congreso, tenemos que llenar eso, 5586, gente decente, alcaldías, gobernaciones, también tenemos que tener gente, llenar también esas alcaldías, esas gobernaciones y por supuesto la elección de la presidencia. Nos vienen, y la elección responsable del proyecto que continúe con nuestro sueño progresista. Proyecto, no caras, ¿no? Tomando las palabras de Gustavo Petro. Siguiente ñapita, Mauricio Cárdenas, dice que ni en primera ni en cambio. Aquí me gustó cómo le responde Gustavo Petro. No, con él, con Mauricio Cárdenas, solo reversa y hacia el abismo. Siguiente ñapita, dale usted. Vamos en reversa y para el abismo. Buenísimo. Ojo, mi Colombia en el 2026. Siguiente ñapa. Policía Nacional anuncia la captura de un narcotraficante francés requerido por su país. Todos están allá. El narcotraficante se llama Sofiane Ben Handameh.
y era requerido por Francia mediante notificación roja de la Interpol. Un narcotraficante francés requerido por su país, que en prisión hizo vínculos con proveedores de Brasil y Colombia, fue capturado por la policía colombiana, informó el jueves su director general Carlos Triana. El extranjero, identificado como Sofian Ben Handame, obtuvo en 2022 la suspensión de una pena en su país por motivos médicos, la cual fue revocada 2 años después. Se había trasladado a Colombia para reactivar sus conexiones criminales, buscar nuevas rutas de tráfico, indicó Triana en X. Ben Handame, que en 2017 recibió en Francia una condena a 10 años de cárcel por tráfico de polvo blanco, fue arrestado en Río Negro, en el departamento de Antioquia, noroeste, señaló. El extraditable está clasificado como narcotraficante de perfil internacional, anotó el jefe de la Policía Nacional. Desde prisión, el francés coordinaba el envío de polvo blanco a Europa mediante correos humanos. En 2023, Colombia tenía 250.000 hectáreas de narcocultivos, de acuerdo con el último balance de la ONU, publicado por Radio Nacional de Colombia. Y aquí está el post: cayó el prófugo francés. A ver. Tiene musiquita. Vea pues. Capturado. Uno más, ¿no? Uno más. Y llegamos así. ¿Qué tal esto, no? Uno más. Y ya van varios que son capturados en Antioquia. Y el gobernador tendrá algo que decir. Y Fico Gutiérrez tendrá algo que decir. Aunque este no es de Medellín, pero ya hemos visto también en Medellín las capturas que se han realizado. Andan a sus anchas, ¿no? Con órdenes de Interpol. Plata es plata. Plata es plata. Siguiente ñapita. Y con respeto a Antioquia, porque Antioquia no es esto, no es esa gente. Siguiente ñapita de Medellín. Recibo muchos mensajes, un abrazote también a los mensajes y a la ciudad de Medellín, a las personas que nos escriben desde Medellín. Muchas gracias, de verdad. Ayer precisamente vi varios de la ciudad de Medellín. Ustedes son unos hermosos. Cierro el video con esta ñapita, María José Pizarro. Esto no es publicidad política pagada, nada de eso. Ay. Esta noche tuve el honor y la alegría de abrazar a la compañera Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Este encuentro en el segundo Congreso Panamericano de, Progressive International, ¿no? Movimiento Internacional Progresista. Y aquí vemos la imagen. Aquí vemos a Pizarello, ¿no? Sí, él es español. Él es acá diputado. Pizarello. Vea, qué buena foto, qué buena imagen. Por allá atrás vemos a Clarita. ¿Y esta Aida? No sé. ¿Aida Quilpué? No sé, pero allá atrás sí vemos a Clara López. Bien, esa foto. Con esa foto, repetimos, no es publicidad política pagada ni nada por el estilo. Simplemente pues me llamó la atención el post. Dice también María José Pizarro: ganaremos en el 2026 y trabajaremos juntas. Eso, listo, van en campaña. Hágale, qué bueno. Estas imágenes. ¿Listo? Cierro así el video, el primer video del mes de agosto. Esperamos que haya sido de su agrado. Y revisando la cuenta de Gustavo Petro, como lo digo, todavía está baratico en Colombia, pero lo último está lo del gerente del Banco de la República, mentiroso. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazototes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas para todos. Les pido a las personas que no se han suscrito al canal, lo que todos los canales aquí en esta plataforma pedimos: la suscripción, compartir, el like, para que nuestro trabajo llegue a más y más personas y poder combatir así toda esta desinformación que vea todo lo que hemos visto en estos casos. Ya empezamos a recopilar material para el próximo video, así que nos veremos en la próxima, pero nos vamos sin antes decirles que por favor suscriban al canal a las personas que no lo han hecho. Queremos llegar a más personas y ese va a ser nuestro objetivo, nuestra meta que nos hemos propuesto: 150,000 suscriptores. Lo vamos a lograr, estamos seguros, y necesitamos de su colaboración. Ahora sí los dejo, que tengan un feliz inicio de fin de semana. Nos veremos en la próxima. Feliz agosto, que sea un mes de victoria para todos ustedes también, en sus cosas, en sus planes, sus metas, todo, citas médicas, exámenes,
accesos a la universidad, en fin, a donde tengan que hacer, lo que tengan que hacer, que todo sea. Alguna visita que están esperando, un viaje que tengan programado, repito, citas médicas, exámenes, que todo les salga bien, primero que todo pidiéndole, por supuesto, ayuda a Dios. Y bueno, aquí estaremos, entonces, nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos y todas ustedes. Muchas gracias, nos vemos, chao.